aquí estamos. Nuestro tema hoy es a manera de pregunta, es con un signo de interrogación. ¿Dios no quiere que todos entiendan su palabra? ¿En verdad será así? Porque nuestro tema, quiero aclarar, amados hermanos, hoy que mi propósito con estos temas no es alimentar la controversia ni disensiones entre hermanos en Cristo, ya que hay cierta rama de cristianos que cree que Dios sí quiere que se vayan al infierno algunas personas y que por un decreto soberano Él no da la salvación a todos. Y hay versículos que nosotros creemos que los tienen mal interpretados. Hay uno de ellos que hoy vamos a estudiar, donde se sugiere, pareciera que Dios dice que Él no quiere que todos entiendan la palabra para que se salven. Parábolas, hablo por parábolas para que no entiendan. Pero al estudiar detenidamente el contexto, toda duda se disipa, se va. Si nosotros respondiéramos con un sí a esta pregunta, Dios, ¿en verdad no quiere que todos entiendan su palabra? Entonces estaríamos malinterpretando los buenos propósitos del Señor, el cual quiere que todas las personas sean salvas al entendimiento de su palabra. Si la respuesta fuera un sí a esta pregunta, sería malinterpretar la naturaleza de Dios, el cual se reveló a todos los hombres también por medio de las Escrituras. Yo recuerdo, voy a mencionar unas citas bíblicas, no son las que vamos a estudiar. Menciono Hechos 8:30, aquel hombre eunuco de Etiopía que venía sentado en su carro leyendo la Biblia, y un predicador llamado Felipe se le acerca, ordenado por el Espíritu Santo, y le pregunta: ¿entiendes lo que lees? Eso está en Hechos 8:30. Y él le dijo: no entiendo. Y Felipe le explica. He ahí la importancia del entendimiento de la palabra. Si realmente fuera verdad que Dios no quiere que todos entendamos su palabra, ¿cómo vendría la fe por el oír, y el oír la palabra de Dios si no entenderíamos? ¿Cómo conocer a Jesús sin escudriñar las Escrituras? Según Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que ellas dan testimonio de mí. Así que nuestro tema va a estar enfocado en un pasaje que sugiere, pareciera que Dios no quiere que todos entiendan su palabra, pero vamos a ver a qué se refiere. Vamos a ver, quiero invitarlo ahora sí a Lucas 8. Este pasaje es la parábola del sembrador. Esta parábola escrita tanto en Marcos, Lucas como en Mateo, conocido como los evangelios sinópticos. Sinópticos porque tienen la misma visión de interpretación muy similar. Lucas 8:9. Vamos a ver cómo aquí ya Jesús está explicando la parábola del sembrador. Lucas 8:9, leo en Reina Valera 60. Dice la palabra: y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Era la parábola del sembrador, versículos anteriores. Y él dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios. ¿Cuáles son los misterios del reino de Dios? El plan de salvación. Pero a los otros, por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Será que Dios no quiere que entiendan? ¿Será que es eso? Si nosotros leemos este pasaje así, sin profundizar, pues nos quedaremos con la idea de que Dios no quiere que entiendan. Pero ¿a qué se refiere esto de que viendo no vean, oyendo no entiendan? De esta parábola del sembrador que está desde el verso 4. Una parábola, amados hermanos, es una breve ilustración de anécdotas de la vida cotidiana y llevan el fin y el propósito de explicar
a la mejor manera posible el mensaje de Dios. Me encanta la hermosura de Jesús, cómo él explicaba con peces, con semillas, con el fruto del campo, con todo, para que no quedara la más mínima duda en los oyentes. Así que Jesús contó una historia de un hombre que va a sembrar. Esta historia la cuenta a sus oyentes. La siembra del trigo, de cebada, de maíz, eran de las cosechas que más estaban acostumbrados los oyentes del Señor, y ellos comprendían el proceso y sabían cuál era la forma de hacerlo y cuál era el mejor terreno para depositar la semilla. Así que en la parábola del sembrador se habla de 4 tipos de terrenos donde cae la semilla del sembrador. Conforme a esta cita, el versículo 5 mencionó: la semilla cayó junto al camino sin estar debajo de la tierra, quedó expuesta la semilla. Por ende vinieron las aves y se lo comieron. En el verso 6 dice que otra parte cayó entre las piedras sin estar bajo la tierra y bajo buen proceso. No echó raíz tampoco. Si alguna ave dejó alguna semilla y por la gracia de Dios tuvo humedad y creció, pero al no profundizar en la tierra, tampoco. Otra parte cayó en buena tierra. Alguna de ellas cayó entre espinos, pero solamente la que cayó en buena tierra fue la que dio fruto y dio cosecha. Los 4 tipos de terrenos que Jesús explica en esta parábola son los 4 tipos de oyentes que hay en toda congregación. Aquí están esos 4 tipos de oyentes en toda congregación. Y al finalizar el estudio, usted puede analizar cuál tipo de oyente es usted. Vamos a leer en Marcos esta misma anécdota, la explicación de la parábola, y así vamos a citar también Mateo para ir profundizando, para llegar a la explicación a qué se refiere cuando Jesús dijo: viendo no vean y oyendo no entiendan. Marcos capítulo 4 versículo 10, vamos a ver. Marcos 4 versículo 10, es la misma anécdota y Jesús está explicando, se va complementando. Dice este pasaje: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12, note que aquí hay 2 grupos, los 12 con otros que vinieron, otros, los 12 y otros que se acercaron. Conforme al versículo 1 del capítulo 4 dice que era muchísima gente, pero solamente los 12 y unos pocos vinieron a preguntarles sobre la parábola. Notemos que aquí los que buscan a Jesús a solas para abundar en el significado de la parábola solamente fueron los 12 y unos cuantos. No vinieron todos los que se acercaron. Dice el verso 11: y les dijo: a vosotros, a ustedes que se acercaron, los 12 y este otro rebaño pequeño que llegó, a ustedes os es dado a saber el misterio del reino de Dios. Se les explica más el plan de salvación. Mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. ¿Por qué se les explicó más a los que se acercaron? A ustedes les explico en qué consiste el misterio del reino de Dios, el plan de salvación. A los de afuera, los que no se acercaron, los que no se interesaron en la palabra de Dios, los que no buscaron a Jesús para conocer más a profundidad, para preguntarle al maestro en qué consistía el plan de salvación, el misterio del reino de Dios. Era mucha gente, pero solamente unos cuantos. Toda esa gente que no se acercó, a pesar de haber escuchado la parábola con la más excelente explicación, el maestro de maestros, Jesús, se fueron. No se acercaron, no se interesaron. Por eso llega el verso 12. A ustedes les explico, los que se acercan. A los otros pues no se acercaron. Dice el verso 12: para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados.
los que creen en la doctrina que Dios quiere que algunos no se salven, dicen, ¿ya ves, pastor? Ahí está. En verdad Dios no quiere que todos se salven. Bueno, esos que viendo no vean y no se salven, no fue porque fue un decreto voluntario de Jesús que no vinieran. Sígame con cuidado. ¿A qué se refiere esto? Todos los que estuvieron ahí escuchando la parábola del sembrador, ellos miraron el denuedo de la excelencia de la explicación del maestro de maestros. Ellos vieron el interés, cómo explicaba la semilla, cómo es que cae. Miraron al más excelente expositor, oyeron la más excelente y profunda explicación con el profundo interés de que entendieran la palabra, Jesús explicando. Pero aún así, la mayoría de todas las personas que estaban ahí no le dieron importancia al mensaje, se fueron de aquel lugar. Solamente los que realmente con un buen interés se interesaron en saber más de aquello que escucharon, se acercaron al maestro para aclarar cualquier posible duda que hubiera quedado en el aire, para entender más ampliamente a qué se refiere el plan de salvación, y se acercan para preguntar. Volvamos a leer Marcos 4:10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12, ¿por qué estaban más cerca? Porque se acercaron. Le preguntaron sobre la parábola, verso 11, y les dijo: a vosotros os es dado a saber el misterio del reino de Dios. A ustedes les es dado a saber porque a ustedes les interesa, porque ustedes se acercaron para preguntarme. Por eso se les da más amplia explicación, porque ustedes vienen a preguntar. Mas a los que están fuera, los que no se acercaron, los que no vinieron, solamente se van a quedar con la parábola, con una historia de un sembrador. Eso es todo. Se van a ir a sus casas con una historia que para ellos fue una simple historia de un agricultor que salió a sembrar, y no profundizaron, no se interesaron en el eje central del mensaje. Pero ustedes quieren saber más. Ustedes quieren. Y dice el verso 13: y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿No la comprenden del todo? Yo me imagino a algunos de los que estaban ahí: Señor, perdona mi capacidad, no todo lo comprendo. ¿A usted le ha tocado leer algún pasaje que de pronto no lo percibe y no lo entiende? A mí también. Y de repente uno dice: Señor, ayúdame. Jesús dice: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Pero está bien que pregunten, está bien que se acerquen al maestro. Ahí les va la explicación, dice el verso 14. El sembrador es el que siembra la palabra. Estos son los de junto al camino, quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. La semilla quedó por encima. Las aves que se comen la semilla aquí tipifican a aquellas personas que luego te dicen alrededor: y estás yendo a la iglesia cristiana. No, hombre, no ocupas. Tú puedes seguir pisteando, tú puedes seguir fumando marihuana. No ocupas ir tanto, hombre. Tú mira, acá, mira, tú quédate aquí. Y se dejan llevar. Esas aves tipifican ese tipo de personas. Tipifica también el rechazo del oyente a la palabra, el mismo propio rechazo a la palabra por cobardía. Dice en Apocalipsis 21:8: por cobardes, por no querer enfrentar lo que realmente significa pagar el precio por seguir a Jesús, por negarse a uno mismo, por no seguir lo que realmente cuesta. Esas aves tipifican tanto la gente que está alrededor que te desmotiva, como uno mismo que dice: no se ocupa tanto. Verso 16: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. ¡Qué bonito el mensaje! ¡Wow! ¡Qué bonita la predicación de hoy! Me gustó. Ajá. Y luego el verso 17: pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan.
¿Qué representa esto? Los de Pedregales son las personas que no se afirman en el Señor, no perseveran, porque vienen las persecuciones por ser cristiano. Vienen las críticas, vienen las burlas en el trabajo, con la familia. Y se dan cuenta que ser cristiano realmente no es fácil. Este tipo de personas quieren un cristianismo fácil, un cristianismo sin cruz, un cristianismo sin negación a uno mismo. Y cuando escuchan la palabra bien explicada y se traza que se debe pagar el precio, no, espérame, este tipo de cristianismo no es para mí. Verso 18, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, dice esto, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, note bien esto, afanes, codicias, engaño de riquezas, esto ahoga la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué es eso? Este tipo de semilla. Estos son aquellos oyentes que escuchan buena enseñanza, buena explicación de la palabra de Dios, pero su enfoque está más en los afanes. No tienen tiempo ni para orar, ni para congregarse, ni para venir a una reunión, ni de matrimonios, ni de jóvenes, ni cultos, ni entre semana. Yo soy cristiano virtual y te das cuenta que ni virtual ni nada. Porque los afanes están en primer lugar. Este tipo de personas son los que no prestan interés. Sí oyen la palabra y se oye padre, pero no tengo tiempo. Cuando Dios dice, te doy el tiempo para que lo administres, te doy días para que trabajes y te ordeno, te mando, dice Éxodo capítulo 20, que dejes al menos un día para buscar con esplendidez a tu Señor. Pero no hay tiempo, ni siquiera un día, porque las personas están tan afanados que no tienen tiempo. Verso 20, estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto, a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Quiénes son estos? Estos son aquellos oyentes que se disponen a escuchar, a estudiar, a congregarse, a orar, se disciplinan, apartan tiempo, mayormente aquellos que son dueños de sus propios negocios, que ellos tienen la autoridad, el poder de decidir qué día pueden estudiar, congregarse. No, porque tienen otra prioridad. ¿Quiénes son los que dan fruto? Los que se disciplinan, los que dicen, yo sí voy a orar, yo sí voy a buscar el día para congregarme. Por ende, este tipo de oyentes crecen en la nueva vida y su vida da fruto de ser gobernados por el Señor. Notemos que la estadística aquí de los oyentes no fue que Jesús no quería que no se salvaran los otros, sino que no quisieron, ni se acercaron a preguntar al Señor qué significaba la palabra, ni prestaron interés para profundizar en el plan de salvación, en el reino, el misterio del reino de los cielos. Así que no es una decisión soberana de Dios que no entiendan. Se refiere, la razón por la que no entienden, escúcheme, es porque no están dispuestos a buscar de Dios, no están dispuestos a pagar el precio, no están dispuestos a entender ni a obedecer lo que la palabra indica en cómo se debe vivir una nueva vida en Cristo Jesús, por la dureza de su corazón, por la comodidad al pecado, por la comodidad al sistema del mundo, por cobardes, por no querer pagar el precio, dice Apocalipsis 21:8, y por afanados. En todas las congregaciones existen los 4 tipos de oyentes. Yo quisiera decir que aquí están solamente los que dan fruto, pero mentiría. Si en las predicaciones de Jesús estuvieron los 4, oye, ¿quién es el pastor Ornelas para que ahí estén nada más? No, están los 4 tipos de oyentes. ¿Cuál de ellos eres tú? ¿Cuál de ellos soy yo? Así que los que no se interesan en la buena palabra de Dios, por ende, pues no entienden. Tampoco entienden que están rechazando lo más, por lo menos. A ellos se les hace lo más
No, es que tengo que trabajar más. Mire, yo no estoy en contra de trabajar, porque la Biblia dice que el que no trabaje no coma. Lo que aquí Jesús está diciendo es el tiempo que Dios te demanda, el tiempo que Dios estableció, el tiempo que un día le prometiste a Dios, cúmpleselo, cúmpleselo. Así que los que no se interesan en la palabra no es por decreto soberano de Dios, sino por voluntad, por cobardes, por afanados, por cómodos al pecado. Vamos a leer esta parábola del sembrador en el Evangelio de Mateo. Vamos a ver. Y quiero decirles que se me olvidó darles iniciar al cronómetro. Así que el Señor los fortalezca. Algunas risas son nerviosas, pero ahí vamos. Mateo capítulo 13, versículo 10. ¿Me ayudas, amor? Me haces, cuando ya lleve 2 horas y media, me ayudas. No se asusten los nuevos, ¿no es cierto? Sí es cierto, pastor, nosotros nos congregamos aquí por años. Mateo 13. Vamos a ver qué más amplía para ver si es cierto que en realidad Dios no quiere que no entiendan. Mire, hermano, ¿se acuerda que le dije, póngase unos lentes amarillos y va a mirar todo amarillo? Pues póngase unos lentes con una doctrina errada y va a tener una doctrina errada. Alguien me habló en esta semana y me dijo, pastor, le estás tirando buscapiés a los que se van a venir contra ti. Ni modo, yo lo hago por amor al rebaño para que no haya confusión. Ahí va. Mateo 13:10. Entonces, acercándose los discípulos, ¿quiénes? Los que sí se interesaban. ¿Con cuántos? Dice el otro evangelio. Con otros pocos de los oyentes. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Obviamente porque Jesús, ¿por qué? Porque les explico el sembrador, la semilla. Nosotros sabemos de agricultura. Bueno, entonces ustedes deben de saber que la semilla sobre la piedra no va a dar fruto. Deben de saber que la semilla sobre el camino se la van a comer las aves. Deben de saber que la semilla entre espinos y abrojos va a ser ahogada y no va a crecer y no va a dar fruto. Deben de saber eso. Oh, sí, lo sabemos. Bueno, entonces ahí va la explicación. Y dice el verso 11. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Yo quiero que entiendan, porque los que defienden esa doctrina dicen, ¿ves? No les es dado, Dios no les da. Bueno, una vez más, contexto. Vamos a estudiar el contexto. No les es dado. Aquí no les es dado, no es porque Dios no haya querido. Vamos a explicar esto. Sino porque no se interesan. Imagínate que en algún lugar, aquí, se está repartiendo despensa. ¿Cuál es la única manera? Y la despensa se está repartiendo gratis. Y es una amplia despensa de todo, surtida de lo mejor. ¿Cuál es la única manera que tú no la puedes obtener? ¿Alguien me ayuda? Pues no vas por ella, ¿verdad? Pero si hay abundante despensa y el que la está regalando su interés es darla, ¿a quién? Al que venga. ¿A quién no le da? Al que no va. No le es dado, ¿por qué? Porque no fue. Porque no se acercó. Bien. No les es dado aquí, a ustedes les es dado a conocer el reino de los cielos porque se acercaron, dice los otros evangelios. Preguntaron. A ellos no les es dado, no se acercaron, no se interesan, no buscan. Les importan más los afanes y todo lo que hemos venido explicando. Bueno, los que no quieren entender más del Señor es porque saben muy bien, escúcheme bien, ellos saben muy bien que ser cristiano de verdad, genuino, como Dios demanda, no es fácil. No es fácil. Hay que pagar un precio. Hay que negarse a uno mismo. Hay que buscar de Cristo, hay que orar, hay que leer su palabra, hay que congregarse, hay que buscar del Señor. No es fácil. Hay que negarse a las tentaciones, hay que negarse a las ofertas del mundo, hay que negarse a la antigua manera de vivir.
Y no es fácil, porque estamos acomodados a eso. Sigamos leyendo. Mateo 13, verso 12 ahora. Ahí va. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que se le dará más y qué es lo que le será quitado? Ahí va la explicación. Al que tiene interés de acercarse al maestro y preguntar más a qué se refiere el plan de salvación, Dios le dará más amplia explicación de su palabra. Jesús siempre atiende a aquellos que se le acercan y le dicen: Señor, explícame esto, que tu siervo es medio cerrado de cerebro. Explícame, Señor. Jesús siempre va a atender a aquellos que se acercan con un genuino interés para conocerlo más a Él y para conocer mejor la nueva vida que Él ofrece. El que tiene le será dado. ¿Qué? La atención de Jesús, la explicación de su palabra, la amplitud de su palabra le será dado. Pero al que no tiene interés, el que no se acerca a Cristo, el que no busca de Jesús, aún esas oportunidades que tuvieron de escuchar su palabra, si siguen aferrados a la dureza de su corazón, llegará el día que se les acabará la oportunidad de escuchar la palabra. Les será quitado. Ya no van a escuchar más la palabra. Un día les será quitada la oportunidad y morirán así. Y tuvieron oportunidad. Pero el que tiene, aún lo que tiene, le dará más. ¿Por qué? Contexto. Hemos venido explicando. Lucas, Marcos, Mateo se acercan, buscan, preguntan, aprovechan cada oportunidad, cada estudio que hay que aprovecharlo. Cada manera de orar, cada invitación de estudiar, de crecer, se aprovecha. Verso 13 dice: por eso les hablo por parábolas, para que entiendan. Les hablo por parábolas y les explico a la mejor manera posible, con ejemplos, con manzanitas, con piedritas, si estuviéramos en nuestra época, con canicas, con no sé con qué más, para que entiendan. Por eso les hablo por parábolas. Pero mire lo que dice aquí: porque viendo no ven. Porque viendo no ven, están mirando, ¿cómo les explico? Y oyendo no oyen ni entienden. Pero en los siguientes versículos se explica por qué. No por un decreto soberano de Dios, no. En los siguientes versículos se explica por qué. Sigamos leyendo, verso 14 y 15 dice: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Vamos a ver la razón, verso 15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. El corazón se ha hecho pesado, se ha hecho duro. ¿Por voluntad de Dios? No, siga leyendo. Y con los oídos oyen pesadamente. No les importa. No les interesa. No a todos les interesa conocer qué va a suceder cuando te mueras. No a todos les interesa conocer cómo puedo vencer la tentación a la pornografía. ¿Cómo puedo vencer la tentación a estar mirando a la persona que no me corresponde? ¿Cómo puedo vencer las tentaciones para robar? ¿Cómo puedo vencer estas luchas? Pastor, usted también tiene luchas. Pues también soy de este planeta. Pastor, ¿y cómo hago? Pues hay que orar, pues hay que meterle alfiler a la carne, entiéndase, ayunar, hay que sacrificar, hay que negarse, hay que buscar del Señor. Hay que buscar apoyo. ¿Cómo le hago, Señor? Bueno, pero esto dice aquí el verso 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, no les interesa. Ya lo dijo el apóstol Pablo en su carta a Timoteo, en capítulo 4, primera carta, capítulo 4, verso 1. En los postreros tiempos la gente se va a amontonar a escuchar lo liviano, no lo que es la palabra genuina. No van a buscar congregaciones donde se den sanas interpretaciones de la palabra, sino promesas. El Señor te quiere hacer rico, el Señor te quiere entregar las llaves de la ciudad. El Señor, tú eres el hombre, tú eres la mujer. Tú eres el hombre y tú eres la mujer que tiene que arrepentirse.
Tú eres el hombre y tú eres la mujer que tiene que buscar de Dios. Pastor, tú eres el hombre que tiene que estar consagrado al Señor. Tú eres el que tiene que buscar de Dios. Pero vende más otro tipo de mensajes, dice. Pero el pueblo, el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Se observa las maravillas de Dios. Se puede observar cómo Dios ha cambiado y ha dado vida nueva. El hermano Pancho no es el Pancho que era hace unos 20 años atrás. Y la gente lo puede ver. Las personas pueden observar cómo eres, cómo eras antes, y ahora te observan las bendiciones, las maravillas de Dios. Oye, caramba, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué ya no fumas marihuana como antes? Porque Cristo me ha cambiado. ¿Y cómo es eso? Pues te invito. Ven, las personas ven. Por eso dice aquí, con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Notemos aquí que es Dios el que los quiere sanar, pero el pueblo no quiere por la pesadez de su corazón. Así que cuando agarramos un pasaje, tenemos que blindarlo con más pasajes de la Escritura. No podemos traer toda la Biblia al desarrollo de un solo pasaje. Más bien debemos de traer ese pasaje alrededor de toda la Biblia para ver qué es realmente lo que dice. De lo contrario, vamos a armar una doctrina que no es lo que Dios dice. Así que tenemos que estudiar la palabra. Notemos que aquí entonces Dios está diciendo: yo los quiero sanar, pero el corazón es duro. Yo los quiero salvar, pero no quieren. Hermanos, en estos días nos explicaban, mi hija me contaba, creo que Berito les platicó de un accidente. ¿Qué edad tenía la señora Berito? 39. Bajando la escalera de su casa, se cayó y se murió. ¿Quién iba a pensar que bajar la escalera de su casa y se iba a morir? ¿Has pensado que un día te vas a morir? ¿Y cómo está nuestra vida? Dios quiere salvarnos. Dios quiere salvar a la humanidad. Dios manda su palabra, manda la explicación. No es decreto soberano que no entiendan. Esta es la razón. Esta es la razón. Por la dureza del corazón, porque oyen pesadamente, porque no quieren enseñanzas que confronten, que te digan: ¿quieres un cristianismo genuino como a Dios le agrada? Esta vida tienes que llevar. Tienes que dejar de robar, tienes que dejar de mentir, tienes que dejar de adulterar, tienes que dejar de desear la persona que no te corresponde y debes dejarte guiar por el Espíritu Santo. Tienes que orar, tienes que buscar su palabra, tienes que crecer. No agrada eso. Eso no agrada a todos los oyentes. Agrada más otro tipo de cosas. Así que notemos que no es Dios el que no quiere que entiendan. Es la misma dureza del corazón porque oyen pesadamente. Hermanos, Dios busca a la humanidad. Tanto ama al Señor a la humanidad que tomó forma humana y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A los suyos vino. Los suyos no le recibieron. A los que le reciben, a los que creen en su nombre, les da el derecho, la potestad, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Pero si alguien lo rechaza, Dios no obliga a nadie. No, sí, pastor, porque es elección incondicional. No, sí, hay condición, hay que creer. Hay que creer lo que la palabra dice. Hay que arrepentirse. No es que no hay condición, es una elección incondicional. No, nosotros no creemos eso. No es decisión soberana que Dios realmente Él quiera que no entiendan. Así que la parábola del sembrador, mencionada tanto en Lucas 8, mencionada en Marcos 4 y aquí en Mateo 13, Jesús está diciendo: sucede lo mismo que le pasó al profeta Isaías. ¿Qué le pasó al profeta Isaías? ¿Qué le pasó? Habla aquí de la visión del llamado a servir a Isaías en el libro que lleva su nombre de Isaías capítulo 6, en el llamamiento, desde el versículo 1. Y voy a leer a partir del verso 8. ¿Qué le pasó? Isaías 6, 8. Dice:
Después oí la voz del Señor, dice el profeta, que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Notemos, antes de seguir leyendo, que el interés de Dios es por la gente para enviar personas, siervos, a que se arrepientan. Lo vamos a leer más adelante. Es el interés de Dios. Gente que esté dispuesta a predicar la palabra tal cual como es, para que oyentes estén dispuestos a seguir a Jesús tal cual como Él quiere que lo sigamos. Dice el versículo 9: y dijo: anda. Note que el llamado para servir al Señor no es por tener excelencia de condición, porque Isaías dijo: ay de mí, soy hombre de labios inmundos e impuros. Los llamados para servir al Señor son para aquellos que dicen: sí, aquí estoy. Oye, mándame a mí. Dice: pero te van a hacer esto, te van a pisotear. Mándame. Te va a doler. Mándame. Yo voy. ¿Qué le dijo el Señor? Vamos a ver. Lea con cuidado verso 9. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. ¿Qué le está diciendo Dios? Ve y predica. Por más que les muestre las maravillas del Señor, el pueblo no va a entender. Por más que vean y escuchen la excelencia del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Creador, no van a comprender. ¿Te imaginas a Isaías volteando? Señor, ¿y así quieres que vaya y les predique? Ve, para que no digan que no tuvieron oportunidad de escuchar mi palabra. Ve. Y luego dice: engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para ellos sanidad. ¿Por qué? ¿Por decreto soberano de Dios? Vamos a ver a qué se refiere eso. Vamos a leer Isaías 1, a ver si es cierto. Isaías 1, verso 16. Isaías 1, verso 16. Dice: ahí va el mensaje del profeta. A ver si es cierto. Dice: lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Hacer justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Mire lo que dice el verso 19: si quisiereis y oyereis. Si quisieran oír, si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si quieren, no es decreto soberano de Dios, es para todo aquel que quiera seguir al Señor. Pero hay que explicarle: acepta a Cristo. Por eso Jesús dijo: el que quiera ganar su vida la perderá, y el que la pierda la ganará. ¿A qué se refirió con eso? El que esté dispuesto a perder su vida mundana y guiada por el pecado, ganará vida eterna en Cristo Jesús. El que quiera perder la vida eterna, entonces también ganará las consecuencias de la vida en condenación. A eso se refiere. Por eso dice el verso 9: si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Notemos que la dureza no es por decreto soberano de Dios, sino porque no todos quieren. No todos quieren oír con interés la palabra. Hermanos, si usted supiera la cantidad de almas que descienden al infierno por segundo, y tú estás sentado escuchando el mensaje de salvación y la invitación a llevar una vida en santidad y servirle al Rey de Reyes, Creador del cielo y de la tierra. Qué honor, qué privilegio ser salvos y ser llamados a servir en el reino de Dios. No todos quieren. No todos quieren. Dice el verso 20:
Miren lo que dice en Isaías 1:20, dice: si no quisiereis y fuereis rebelde, seréis consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Ve y predica, Isaías. Pero no quieren. Ve. Pero Señor, tú ve, para que nadie diga que no envié mi mensaje claro y entendible. Señor, ¿por qué les predicas por parábolas? Les estoy explicando a la mejor manera entendible, para que nadie diga: nunca te entendí, Señor. A la mejor, a ustedes les doy a conocer el reino, el ministerio del reino de los cielos, el misterio del reino de los cielos, porque tienen más interés y se acercan y lo conocerán más. Los de afuera, por parábolas, se van a quedar nada más con la historia de un agricultor que salió a sembrar. ¿Sabe que hay muchas gentes que se van a quedar nada más con cuentos e historias que se les platican en algunas congregaciones? Porque el evangelio ahí es más liviano. Allá sí me gusta. Allá, hermanos, no sabemos el día que nos va a tocar morir, partir de este mundo. No sabemos. No sabemos el día en que Cristo va a volver. O sea que muramos, o sea que vivamos, procuremos ser del Señor y estar anclados en la roca de salvación, pagando el precio, negándonos, tomando la cruz cada día. Así que Dios le está diciendo a Isaías: ve y predica. Y aunque vean y aunque entiendan, convócalos al arrepentimiento, que dejen el pecado, que si fuere su pecado de lo más rojo o sucio, vendrá a ser de lo más blanco, porque yo los voy a limpiar. Si quisieran y si oyeran. Pero como no quisieron, no todos quisieron. Mire, la dureza del corazón, el no oír ni ver las bondades de Dios. Quiero explicarles, mis amados hermanos, que nunca ha sido decisión soberana de Dios. Eso iría contra la naturaleza divina de Dios, contra los principios, contra las bondades de Dios. Eso iría contra de eso. Siempre el negar al Señor ha sido decisión de cada oyente. Y no es que nos llevemos la gloria de la salvación. La gloria de la salvación solamente se la lleva Cristo. Solamente. Pero Él demanda que creas. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Y el que creyere, no el que está elegido soberanamente, el que creyere, el que oiga y crea y esté dispuesto a tomar su cruz cada día. Notemos entonces que en la parábola del sembrador, Jesús está citando Isaías 6. Señor, ¿por qué hablas por parábolas? A ustedes les voy a explicar. ¿Han leído Isaías? Hemos leído, Señor, un poco. Pues así como le pasó a Isaías, explicar que abandonen el pecado. No quisieron. Así ellos, les he explicado con peces, con manzanas, la semilla en el camino, en la piedra, entre espinos, entre abrojos, entre tierra fértil. Se fueron. Por eso les hablo por parábolas, para que entiendan, no para que no entiendan. El no entender fue decisión de ellos. No entendieron que abandonaron lo más por lo menos. Prefieren la vida acomodada al pecado. Volvamos a Mateo capítulo 13, dice Mateo 13, 16, ahí va. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen a los que se acercaron. Bienaventurados ustedes, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Jesús les está diciendo a estos 12 y al poco rebaño que se acercó interesado en su palabra, a ellos les está diciendo: ¿saben que hubo muchos profetas y muchos justos del antiguo tiempo que desearon oír las enseñanzas directas del Mesías? Desearon ver a Jesús,
Incluso desearon ver a personas transformadas por el poder de la salvación en Cristo Jesús. Desearon ver cómo es que las personas cambiaron de drogadictos, de alcohólicos, de depravados sexuales a nuevas criaturas y siervos de Dios. Desearon ver cómo es que es eso posible. Desearon verlo, desearon oír. Ni lo vieron ni lo oyeron, pero ustedes, bienaventurados, porque ustedes están oyendo y están mirando. Están oyendo y mirando. A muchos profetas no les tocó ver ni oír, ni ver a Jesús, ni oír las enseñanzas de Jesús, ni ver a las personas transformadas por el poder salvador de nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirle que aún en esta actualidad, este mensaje de Jesús se sigue predicando tal cual. El mensaje de salvación, el mensaje que huele a cruz, el mensaje que hay que pagar un precio, se sigue predicando. Y aunque muchas personas escuchen ese mensaje y aunque vean que sí se puede cambiar el estilo de vida por el poder salvador de Cristo, aunque vean que las personas cambiaron, aunque estén observando a cualquier hermano en Cristo, aunque vean que Hermes Armenta ya no es el mismo, porque tuvo un encuentro genuino con Cristo, aunque vean que Gonzalo no es el mismo, y las personas ven eso, aún así se van. No se interesan en saber cómo sucedió ese cambio. ¿Quién provocó ese cambio? ¿Quién sostiene a cada persona nacida de nuevo para que sigan caminando a las adversidades de la vida, a las ofertas del mundo? ¿Cómo es que se logra vencer las tentaciones? Aún así muchas personas deciden irse al estilo de vida y no deciden por Cristo. No ven, no entienden, porque su corazón está enfocado al deleite del pecado. Por cobardes, porque no querer enfrentar lo que realmente significa ser cristiano, y por afanados. No lo digo yo, ahí está. Y échese un vistazo por Apocalipsis 21:8. Los cobardes en aquel día, dice Jesús, los cobardes se quedarán fuera. Los fornicarios, los idólatras, los hechiceros. Pero la lista la encabeza los cobardes. Los cobardes, dice, tuvieron miedo a dar un paso al frente y decir: Cristo Jesús es mi rey, Él me salvó, Él me dio vida nueva y ahora yo vivo para Él. No todos tienen la valentía de decir: reconozco mi vida de pecado, acepto a Cristo Jesús como mi Señor, y he aquí, Señor, sé que con el poder de tu Espíritu saldremos adelante. Cobardes, dice Apocalipsis. En los evangelios de Marcos, Lucas y Mateo dice: no quisieron, cuando vinieron las inclemencias de las persecuciones, dijeron: no, así no juego yo. Yo quiero un cristianismo que no me digan nada. Quiero decirte que desde el momento que aceptas a Cristo Jesús, la Biblia dice, toda persona que acepta a Cristo Jesús de verdad hace morar su Espíritu Santo, dice Efesios 1:13. En ese momento, el espíritu del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que gobierna este mundo, detecta. Entonces, dice Efesios 6, te va a hacer la guerra. Por eso nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad, contra el reino de las tinieblas. Por eso vas a observar que aún en tu trabajo, en los vecinos y aún en la familia, dice Mateo 10:34, se van a levantar contra ti, porque ahora el espíritu del Santo de Israel reposa sobre ti, y el espíritu del príncipe de la potestad del aire gobierna el mundo, y estos chocan entre sí y te van a hacer la guerra. Cuando viene esa guerra y las personas dicen: no, yo no quiero este estilo de vida, yo no quiero enfrentarme al mundo, quiero decirte que no enfrentas al mundo tú solo. El gran yo soy, el creador del cielo y de la tierra, el Señor y señores, va contigo y va delante de ti. No vas tú solo. Por eso la Biblia dice que el reino de los cielos es valiente y sufre violencia, y solamente los valientes lo arrebatan, los cobardes se quedan fuera. ¿Quién eres? ¿Quién eres, persona que estás aquí? Hermano, hermana que estás aquí. ¿Quién eres? ¿Conoces a Jesús? ¿Estás dispuesto a pagar el precio?
Un día el Señor te dirá: bendito del Señor, entra el gozo de tu Salvador. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra. Aquí hay que pagar el precio. No, no es decreto soberano, que no entiendan. Esa es una pésima interpretación de la Biblia. Pésima. Es dureza del corazón de las personas. Qué triste realidad que de los 4 o tipos de oyentes que Jesús predica en la parábola del sembrador, hermanos, escúchenme, qué triste realidad que 3 de los 4 oyentes no quisieron la vida nueva que Jesús ofrece. No quisieron dar los frutos, no quisieron ser semilla que tiene que estar debajo de la tierra, y debajo de la tierra significa morir, pero una vez morir también significa que la semilla nace y da fruto nuevo. 3 de los 4 oyentes no quisieron enfrentar la realidad de lo que significa seguir a Cristo Jesús. Qué triste realidad esta estadística, que 3 de cada 4 oyentes no se atreven a dar el paso al frente y decirle al Señor: he aquí tu siervo, Señor. Reconozco tu sacrificio en la cruz, que fue por mí. Y aunque yo sé que me voy a enfrentar al mundo y al príncipe de la potestad del aire y a todas sus huestes de maldad, ellos deben saber que también se van a enfrentar al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Dios Todopoderoso, al gran yo soy. Así que no voy solo. Tu espíritu reposa en mí. Tu espíritu, Señor, me guía y no voy solo. Pero 3 de cada 4 oyentes, dicen algunos estudiosos bíblicos, 3 de cada 4 oyentes no están dispuestos a dar el paso al frente. ¿Cuál eres? ¿Cuál soy yo? Esa falta de entendimiento, repito, no es por decreto soberano de Dios. Y estoy en la línea de fuego, no me importa. Claro que Dios sí quiere que entiendan. Claro que Dios quiere que entiendan la palabra. Miren, esa etapa en la que Isaías predicó al pueblo duro, y Dios le dice: ve y predícales, y si no entienden, voy a tratar duro con ellos porque les quiero dar otra oportunidad. Dice la Biblia que en esa etapa Dios permitió que el pueblo de Israel, por duros, por necios, por burros, testaduros y cabezones, Primera de Gonzalo 1:1, por todas estas características, como usted y yo comprenderemos, Dios permitió que el pueblo fuera llevado en cautiverio a Babilonia durante 70 años. Y allá anhelaban. Hay una canción que yo pensaba, Ríos de Babilonia, que yo no creía que estaba basada en la Biblia. Y está basada en la Biblia. En los ríos de Babilonia el pueblo deseaba, anhelaba adorar a Dios. ¿Dónde adorarlo? ¿Dónde escuchar un mensaje de la palabra? Y el pueblo lloraba. Y la Biblia dice que el pueblo lloraba. Llegó el momento en que, pasados los 70 años, Dios los libera. Dios les permite regresar a Jerusalén. Y de ese tipo de israelitas que fueron al cautiverio en Babilonia, sin duda algunos allá se reprodujeron, claro. 70 años, nuevas generaciones. Y esas nuevas generaciones venían sin conocer a Dios, sin conocer la Escritura, pero habían escuchado de algunos allá en Babilonia que habían dicho: se cuenta de un Dios todopoderoso. Se cuenta de uno que creó el cielo y la tierra. De verdad, papá. Se cuenta que Él está atento a la voz de aquellos que claman. Se cuenta de ese Dios. ¿Y quién es, papá? Se cuenta que en su palabra está todo. ¿Dónde está su palabra, papá? Y cuando regresan venían hambrientos de su palabra. Vamos a leer Nehemías 8:1 para abundar en lo que está en la parábola de Jesús. Nehemías 8:1. Ya el pueblo está de regreso en Jerusalén.
Dice Nehemías 8:1. Y se juntó todo el pueblo después de haber venido de la esclavitud. Usted lea los capítulos anteriores en casa. Se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual había dado Israel. Esdras, hay una copia aquí de la ley. Sí la hay. Tráela, por favor. Queremos escuchar la palabra. Ahora sí. Bueno, no esperes tocar fondo. Rigo, no esperes tocar fondo. No en vano estás aquí. Personas, hermanos, no esperen tocar fondo. Escuchen bien. Dice el verso 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres. Escuche bien lo que dice enseguida. Y de todos los que podían entender. Esos todos que podían entender eran niños que ya podían entender. Podían entender. El primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la, en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Este culto estuvo bueno. Esta predicación estuvo buena. Desde el amanecer hasta el mediodía. Así que aguante vara. En presencia de hombres y mujeres. Vuelvo y repito lo que dice aquí. Y de todos los que podían entender. El propósito de Dios es que entendamos. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Pasemos al verso 5. Dice el verso 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. La palabra, a diferencia de los que en la parábola de Jesús, no todos se fueron. Aquí todo el pueblo estuvo atento. Ya venían de rebote, venían de Babilonia. Dice el verso 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Pasemos al verso 8. Y leían en el libro de la ley de Dios. Escúcheme bien, por favor. Leían en el libro de Dios claramente. ¿Para qué? Para que entiendan. Leían en el libro de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Todo expositor debe preocuparse por dar una exposición claramente y entendible. Todo oyente debe preocuparse por poner absoluta atención para ver qué es lo que Dios está hablando. Claramente y entendible. Ese es el propósito de Dios. Verso 9. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas, vuelvo y repito, a que hacían entender al pueblo. Dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Pregunta: ¿por qué lloraban? Respuesta: habían entendido que le habían fallado a Dios. Lloraban al comprender que Dios está dispuesto a perdonar a quienes lo reconocen y aceptan su palabra. Señor, qué grande es tu misericordia. Te rechacé una vez, otra vez, Señor, y una vez más me hablas con amor para que te entienda. Sí, y aquí te llamo. Toma tu cruz, sígueme, ven. Y me perdonas todo, todo te perdono. Ven. ¿Lo entendiste? Sí, Señor. Entonces, ¿crees fielmente? Si creo, entonces estás perdonado. Esto, voy a usar una palabra del vocablo mexicano. Esto llevó al pueblo a embarrarse en la tierra, a adorar a Dios y decir: gracias,
Gracias, Señor, por tu misericordia. Verso 10. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Hagan fiesta, porque han entendido las misericordias de Dios. Hagan fiesta y vayan y proclamen y den un pedazo de esa rebanada. Entiéndase, vayan y lleven parte de ese mensaje a las personas que dispongan de atención. ¿Por qué usted está aquí? Porque usted tuvo interés en escuchar la palabra. Pero ¿cuál de los 4 oyentes soy? El fruto lo decidirá. Ahí lo dice la escritura. Dice el verso 11 de Nehemías 8, apuntando para el final. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque día santo es y no os entristezcáis. Dejen de llorar. ¿Te puedes imaginar un culto donde todo el pueblo está llorando? ¿Te puedes imaginar en un culto donde todo el pueblo está de rodillas diciendo: gracias, Señor, por tus misericordias? Gracias porque he entendido tu palabra. Dice el 12: y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría. Escuche por qué. Porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Habían entendido, hicieron fiesta porque entendieron la palabra de Dios, que Dios tiene misericordia, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que, claro que Dios sí quiere que entiendan. Por eso nuestro tema es esa manera de pregunta. Si nosotros leemos esa parte de los evangelios para que viendo no vean y oyendo no oigan y no se salven y yo no los sane y no los perdone, ¿ves, pastor? Dios no quiere la salvación para todos. Por el amor de Dios, hay que abundar en el contexto para ver qué es lo que realmente Dios dice. De lo contrario, adoptamos toda doctrina, fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina. Cuidado. O sea, es mi responsabilidad. ¿Por qué? Porque estamos en una era cibernética. A un clic, a donde menos piensas, y ya cualquiera comparte una enseñanza, y una enseñanza aquí, y una enseñanza allá, y ya están en los grupos de esto, en los grupos de aquello, y le das clic, y el algoritmo de las redes sociales, de YouTube, cuando ve que tú reprodujiste eso, pues te arroja otra enseñanza como esa, y cuando menos piensas ya estás envuelto en ese tipo de enseñanzas, y traes una carambola aquí, traes un tornado, traes una bola de nieve, y ya no hayas ni qué creer. Abusados. ¿Usted recuerda cómo concluye el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3? Y el que tenga oídos para oír. Claro que tenían oídos. ¿A qué se refiere el que tenga oídos para oír? El que tenga interés de entendimiento, el que quiera hacerlo. ¿Dios quiere que entendamos su palabra? Sí. ¿Por qué? Hermanos, le garantizo que Dios quiere ver a todos y cada una de todas las personas que estamos aquí sentados. Los quiere ver ocupando un lugar en esa mesa de la gran cena de las bodas del Cordero. A todos Dios los quiere ver ahí. ¿Hay condición? Sí. ¿Es elección soberana? No. ¿Es condición? Sí. Usted tiene que creer. Usted se tiene que interesar. Usted tiene que buscar. Usted se tiene que acercar. Usted. Y para terminar nos vamos a Lucas 8:9. Lucas 8:9. Vamos a leer hasta el verso 10. Dice la palabra: y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola del sembrador? Y él dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios. ¿Por qué? Porque se acercaron, porque se interesaron,
porque buscaron al maestro. Pero los otros, los que no se acercaron, los que no les interesó, por parábolas, nada más se quedaron con la historia, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. No por decreto de Dios, no quisieron. Ya lo vimos. Se quedaron solamente con la historia. Y aquí viene la pregunta de nuevo. ¿Cuál de esos oyentes soy yo? ¿Cuál de esos oyentes eres tú? Mucha gente ha dejado a Jesús con la mano así. Ven, hoy es el día. Yo no me cansaré de hacer llamados cada mensaje. Yo no me cansaré de guiar a las personas a autodiagnosticarnos. Si mueres hoy, ¿a dónde va tu alma? ¿A dónde? Bienaventurados aquellos que tienen oportunidad. Cierra tus ojos. Si tú no has decidido por Cristo hasta hoy, hoy el Señor te hace un llamado. Hazlo de todo corazón. Y cuando les pedimos que se pongan de pie, aquellos que aceptan ese reto, no es para avergonzar ni evidenciar a nadie. Es para orar por ti, porque sabemos que no es fácil. Queremos orar, que el Señor te bendiga, te fortalezca. Así que si aquí hay alguien que quisiera decir: Señor, hoy yo me rindo a tus pies. Si alguien aquí voluntariamente quisiera tomar esa decisión: Señor, yo quiero dar el paso adelante. Si te alejaste del Señor, hoy es el día de volver. Y le puedes decir: Dios bendiga a este joven que se puso de pie. Dios te bendiga, Rubí. Dios bendiga a las personas que se ponen de pie para decir: hoy yo quiero reconocer. Ustedes que se están poniendo de pie para aceptar a Jesús y decirle: yo tomo el reto, Señor. Queremos orar por ustedes. Queremos bendecir sus vidas. Y si alguien más todavía quiere hacerlo, hágalo. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los fortalezca. Dios bendiga sus vidas. Quiero decirle que hay fiesta en el cielo. Quiero decirle que hay fiesta en el cielo. Gracias, Señor. Los demás no se pongan de pie. Solo quiero que abran sus ojos y ahora vean. Quizá alguien se puso de pie cerca de ti. Yo te pido que ahora vayas a orar por ellos, los demás. Vamos a orar por esos que se pusieron de pie. Que Dios los fortalezca, que Dios los bendiga, que crezcan, que permanezcan en Cristo Jesús. Sal de tu lugar y pon tu mano sobre ellos. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Hay fiesta en los cielos. Hay fiesta en los cielos, aleluya. Gloria a ti, Señor. Pongan sus manos. Si alguien está cerca de ti, pongan su mano. Abran sus ojos los que están ahí cerca, porque quizá alguien está cerca de ti. Pónganse de pie a los demás y oren por los que están de pie frente a ustedes o quizá detrás de ustedes. Padre, en el nombre de Jesús,